Volvemos a Chekhov en su comedia en 4 actos y lo hacemos de la mano de gaviotas, Alicia Lescure, Rodolfo Sacristán y Amanda Recazza. Bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias a ti. Estamos empezando esta temporada preguntando a nuestros invitados sobre una pequeña reflexión, y es ¿qué creéis que distingue, cuáles creéis que son las características del teatro del siglo XXI, del teatro que se está haciendo hoy? Las características, ni más ni menos. Buen comienzo. ¿Alguna valiente? Bueno, para mí yo creo que no sé muy bien lo que voy a decir, pero yo lo lanzo. Para mí hay como mucha necesidad de estar mucho más en conexión con el público, como que haya algo que el público forme más parte de los espectáculos. No sé si entendéis un poco por dónde voy. Como que hay algo muy de simbiosis en el que creo que, o por lo menos para mí es una intención en los espectáculos que me imagino, ¿no? Como que el público se sienta más presente y pueda incluso, no sé si no es participar, ¿no? Pero que formen parte del espectáculo de una manera más activa. Sí, para mí también. Si hay algo que también me está pasando en las series y en el cine, de romper la cuarta pared, de mover esos códigos de la sala, con vosotros estáis en un lado, nosotros al otro, como que esa barrera se ha roto. Y luego también la necesidad, yo supongo, por el uso de redes y de la necesidad de reunirse, que ahora es a lo mejor como que tiene más sentido incluso el contacto humano, y como que el teatro es un sitio donde se da. Entonces tiene más relevancia ahora que estamos tan aislados. La identidad también, el juego con las narrativas de lo que es ficción, lo que no es ficción, y supongo que también tiene que ver con la vida que llevamos, que al final estamos ficcionando todo el rato, con lo cual la pregunta de qué es, pues está abierta en todos los terrenos artísticos. Se está planteando mucho cuál es el territorio y cuál no es el territorio. Sí, yo por mi parte la primera palabra que me ha venido es como el acercamiento, y el acercamiento tiene que ver con nosotros como artistas o creadores hacia lo que es tanto la obra o lo que quieres contar o a lo que te quieres acercar, independientemente si trabajas con un texto o no con un texto, o más con el cuerpo, pero el acercamiento a la cosa con la que quieres trabajar y luego esa cosa con el público. Entonces yo creo que tiene que ver con esto de la ruptura de la cuarta pared, de no haber distancias porque no hay distancias. También esto es un discurso mío personal, de no hay distancias entre público, actores o la creación y quien observa la creación. Decir que esto a lo mejor es generalizado, a lo mejor es tener una vista corta, pero yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Como pues eso, de esa cercanía, no distancia, de público en la misma línea, la cercanía. Luego también yo creo que se han roto como muchos códigos. En general los códigos se están transformando y también tiene que ver con ser todos creadores de contenido y con darnos cuenta de que es más fácil. Y se nota mucho en los medios de comunicación. Hay como otra... Antes, por ejemplo, creo que estaba muy mal equivocarse en un medio de comunicación, en la radio, por ejemplo, como todos hablaban muy correctamente, todos decían lo que tenían que decir, no se hablaba de ciertos temas y poco a poco eso se ha ido rompiendo y uno puede decir en teoría cualquier cosa o de cualquier manera. No es verdad, porque al final acabas construyendo también otra forma de decir. Que es una forma, un modelo, pero bueno, sí que ha habido como un intento de desencorsetarse. Sí, supongo que justo que todo eso tiene que ver como con las formas de comunicar, ¿no? Bueno, este tema nos daría para
pues probablemente para toda la entrevista, pero realmente lo que os ha traído hasta aquí es gaviotas, es vuestra función. De nuevo, Chekhov siempre tan vigente. Y habéis hecho un cambio, que es quitar el artículo y añadir una S para hacerlo plural, que cambia la cosa. Sí. Bueno, que con eso casi como que ya dices mucho de la obra. Sí, hemos quitado el artículo. Sí, porque además hay un momento donde realmente... bueno, la idea al inicio era convertirnos todos, llegar todos al papel de Nina, pero luego nos hemos dado cuenta de que no era necesario, de que todos están también cuentan cada uno desde su lugar, pero cuentan todos una historia parecida. O sea, tienen la misma problemática prácticamente Nina como los otros personajes de estar y de enfrentarse a la vida. Así que luego nos dimos cuenta de que realmente Gaviotas, bueno, pues que tenía mucho sentido. Y atiende también el plural a la compañía, por ejemplo. Y volviendo a la pregunta con la que hemos empezado, creo que también tiene sentido ahora en lo contemporáneo, que no hay como esa jerarquía de personaje principal, personaje protagonista y el resto de elenco. Y en ese Gaviotas estamos todos, que es uno de los planos de la obra, que sucede esa ficción que hemos cogido de Chekhov y luego está la nuestra como compañía. En este siglo XXI, en este 2023 o 2022 que se estrenó. Ahí creo que en ese plural estamos todos los componentes del equipo, tanto artístico incluso como más técnico. Bueno, al final la función es muy interesante porque tiene mucho de Chekhov, pero también tiene mucho de vosotros, ¿no? Porque yo creo que hay algo muy distintivo, que es que hay humor y hay esperanza, que es verdad que Chekhov siempre lo hemos relacionado más un poco con la desesperanza y un poco más con una sensación más de caída, y en vuestra función yo creo que sí que hay esperanza y hay mucho humor y hay como una visión creo que un poco más luminosa. En realidad, yo ahí creo que Chekhov sí que era muy luminoso y de hecho él estaba un poco enfadado en su día con Stanislavski porque consideraba que le quitaba el humor, o sea, enfadado, estaba muy contento porque fue un exitazo todas las obras que montó, pero sí que consideraba que le faltaba humor, y es que a Stanislavski le debía faltar realmente un poquito el sentido del humor, que consiguió llegar a sitios increíbles porque, bueno, cosas que hacía, por ejemplo, que yo creo que fue lo que le dio, lo que le faltó en el primer montaje, aquel gran famoso montaje que fue un fracaso. Stanislavski, por lo que cuentan, les hacía, por ejemplo, secarse el sudor de las manos o sonarse los mocos, o como llevarlo a una naturalidad que le daba mucha verdad, pero por otra parte Stanislavski, pues lo que era el humor, pero sí que tiene, a mí hay un texto que dice Arkadina sobre Trigorin, que le dice: el sentido del humor tuyo es tan consolador, que eso lo dice Chekhov en la obra. Y siempre pienso que alguien debió decírselo a él o algo, porque me parece muy curioso como que al hablar de las cualidades como escritor y destacar algo como escritor, destaca de Trigorin el sentido del humor, que me parece, o sea, bastante... Y la obra realmente... el formato incluso o sea, siempre se compara con Hamlet, pero es una comedia de enredos también, donde tú me quieres, yo no, eso es una comedia. Y él lo titulaba comedia, por eso en el sobretítulo mantuvimos la palabra comedia. Bueno, al final es verdad que vemos ese sentido del humor y también esos personajes que se agarran a esas pequeñas ilusiones, a esos pequeños sueños, por pequeños que sean, y que realmente nos llevan a pensar, bueno, es que realmente eso es como el motor de cualquier persona, ¿no? Es la única forma de seguir adelante. Sí. Bueno, hay una premisa que nosotros teníamos del trabajo que encontramos en el pulso general de todos los personajes de la función y a nivel individual, y era que encontramos una frase al principio que era: la vida está fuera. La vida está fuera para nosotros significaba todo está a punto de suceder, la felicidad va a llegar, que es un poco la enfermedad de este siglo, vamos, es como mañana empieza todo.
Yo mañana con mi nuevo novio o mi nueva novia, todo mejor, con mi nueva casa, con mi nuevo trabajo. Entonces todo está fuera, no está dentro. Y así es el pulso de los personajes. Y además vemos el pasar del tiempo en los 4 actos que hemos respetado, que es que hay un cambio del segundo al tercero, que pasan 2 años, que ahí es donde vemos dónde han quedado esas esperanzas. Y aún así, en ese último cuarto acto todavía hay personajes que dicen, no, no, mañana. Mañana ya con el nuevo trabajo, dice Masha, con el nuevo trabajo de Medvedenko, cuando me cambien nos mudamos y se acabó todo. Entonces, la vida está fuera para nosotros resumía muchas cosas que nos ha durado todo el proceso, porque a veces en un proceso empiezas con una premisa, pero al mes se te cae y ya no te funciona y tienes que encontrar otra. Pero la vida está fuera ha sido como, vamos, como volver a descubrirla cada día. Sí. Al final no sé si tenéis esa sensación, pero desde fuera aparecen esos personajes y esas personas que las vemos permanentemente y somos nosotros, que es ese estar atrapado entre el pasado y el futuro. Mm. Sí. Sí, yo diría en general estar atrapado entre todos, o sea, es estar atrapado, no hay salida. Y tiene mucho que ver también con esto de la vida está afuera y también es algo que hemos mantenido en la obra, pero que también creo que nos gustaba la premisa por lo que tiene de actual, y es que hoy también, bueno, al menos desde cómo lo vivo yo, muchas veces como vivimos en esa constante representación, cuando tú miras tu móvil te parece que las cosas le están pasando siempre a los demás. Todo el tiempo parece, o sea, creo, para mí vivimos en una época de la envidia, o al menos es mi caso. O sea, yo todo el rato estoy en permanente, constante en envidia, o sea, no sé cómo se dice, en modo envidia. En lo que se llama el FOMO, ¿no? Sí, Sí, exacto. sí. El miedo a perder, o sea, fear of missing, ¿no? ¿Cómo es? Fear of missing out. Eso, o sea, como que te estás perdiendo siempre algo, ¿no? Parece que siempre, qué horror. Horror, horror, horror. Pero es un poco de nuevo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando está fuera. Les está pasando a otros. Sí, No sí, sí. donde Sí. yo estoy. No justo lo que he elegido. He decidido quedarme en casa, pues justo la vida está pasando por lo que no he optado. Mm. Mm. Y curiosamente Sí, la gaviota, que al final es a lo que nos lleva el texto, la gaviota como ese ave que sobrevuela, que baila, que tiene mucho que ver con vosotros en la función, ¿no? Que mantenéis esa especie de coreografía entre todos, que entre el pasado y el futuro y entre esos personajes que van y vienen y un poco esa sensación todo el rato como de sobrevolar la realidad. sí. Sí, ahí esos 2 planos está también como que está en el texto y es como el mundo artístico, ¿no? Unos personajes que se dedican a lo creativo, son artistas, son escritores, es actriz, son jóvenes, hay también como otros, en la línea de tiempo hay como aspirantes a y ya con experiencia y reconocidos, ¿no? Que está Trigorin y Arcadina como actor y como actriz y escritor reconocido, y luego están los jóvenes. Entonces ese plano de lo artístico y lo mundano, ¿no? Lo terrenal, también se cuenta eso y ese vuelo hace también referencia a esto. Es inevitable, pero os lo tengo que preguntar. ¿Por qué de repente retomar este texto de Chekhov? ¿Por qué hacer esta comedia en 4 actos? A ver, para mí tenía mucho sentido porque me parece que la obra es muy contemporánea. O sea, realmente esto que estábamos contando, por ejemplo, el estar fuera de sí, o sea, sorprende mucho Chekhov cuando lo lees, lo actual de todos los discursos que tiene, el estar fuera de sí. Luego hay algo para mí, también por rescatar, había un deseo enorme de rescatar el sentido del humor. De hecho, todavía hay muchas cosas que no están, pero es que sí están en la obra, que a mí ya el título de llamar La gaviota a una obra que habla sobre el arte y el ser humano, incluso el comparar el arte y el ser humano, llamarnos gaviotas me parece ya un hachazo de Chekhov hacia la humanidad, porque la gaviota es verdad que es un ser
un pájaro y tiene su parte bonita, vuela, es blanca, te puede recordar al mar, al pescadito frito que te tomas en la playa, no sé, te puede llevar a sitios muy positivos, pero también es un animal muy agresivo, es un animal voraz, es un animal carroñero, es chillón, decir precisamente además que la actriz se llame la gaviota, que es un animal que chilla muchísimo y que a veces los actores somos chillones, gritones. Yo no sé cómo sería el teatro en la época de Chekhov, pero estoy sospechando que probablemente tenía más que ver con lo que hacemos nosotros de lo que nos pensamos. Esa sensación de gente que grita, se sube a un púlpito y se pone a chillar, pues puede resultar desagradable y me parece que tiene mucha sorna. Y al final es curioso porque en el fondo la obra que nos habla precisamente de esa fugacidad del tiempo, de cómo atrapar lo que tenemos, en cierta forma es lo que intenta el teatro, ¿no? De repente hacer como una foto fija durante un momento, es como una paradoja. Hay algo que es una de las cosas que se nos ha perdido, o sea, que creo que no queda tan clara en la obra, porque estaba, pero se ha ido moviendo y bueno, pues también como somos un cuerpo vivo de 4 personas que van aportando y se van desplazando, pues no ha quedado. Pero tiene un chiste al inicio de la obra Chekhov, que es cuando están colocando el teatro, ¿cómo se dice? En la acotación que la habíamos dejado y que de hecho hay parte de esa acotación que todavía permanece, que la dice el personaje de Treplev en boca de Anita, él dice, el teatro tapa el paisaje, o sea, él primero te describe el paisaje, dice, hay un lago, unas cosas, unos árboles, una cosa preciosa, dice, y están construyendo un teatro y el teatro está tapando el paisaje y utiliza el paisaje como fondo como que la escenografía, digamos, sería el paisaje, pero es un poco lo que hace es enmarcar un trocito de paisaje y decir, te quito esto, cuando están todos en un bosque, es un poco absurdo, a mí me parece que lo hace aposta el decir eso, y también en otro momento cuando en Trigorín, bueno, no, estoy mezclando. Estaba pensando ahora en unas palabras de una versión que hubo y que esto no era ya de Chekhov. Había un momento donde Trigorín decía, veo una nube y escribo una nube. Y es esta cosa efectivamente de que el arte al final lo que hacemos es tomar una pequeña parcela de la realidad o copiar la realidad, porque tampoco somos capaces de hacer otra cosa. Quiero decir, sí, con la imaginación transformamos, pero de alguna manera lo que hay es mucho más grande que nosotros. Y nosotros nos sentimos, decimos, el arte es una cosa maravillosa, pero el mundo, la naturaleza, la tierra, el universo es tan gigante y tan tremendo que nunca vamos a poder llegar a hacer nada que sea comparable. De hecho, acaba ocurriendo algo muy, muy curioso, que es que efectivamente, como comentabais, bueno, todos los personajes son artistas, tienen que ver algo con el mundo del arte y se reflexiona mucho en torno a ello. Y creo que también en torno a esta sensación de que el arte imita la realidad, pero la realidad acaba, como entre comillas, imitando a la ficción. O sea, acaba viendo ahí un enredo que ya uno no sabe qué viene de dónde ni dónde de qué. Sí, y hay otro elemento también como que tiene que ver con esto y a veces lo conectamos o no lo conectamos o incluso es como fuente de inspiración que también dicen los personajes, lo de hecho la naturaleza, el que ya lo estamos comentando, pero la naturaleza como fuente de inspiración, por ejemplo, para los artistas o para los escritores, que habla de la cita que decías tú de ver una nube en forma de... pero esa naturaleza también como la naturaleza que destrozamos. Por ejemplo, para mí eso a nivel personal fue uno de los temas que a mí me mueven y que son tan terriblemente actuales, con eso de la inspiración de la realidad, la ficción, la naturaleza. Y, por ejemplo, otro tema también que me ha venido por la pregunta anterior que decías de lo de campo-ciudad, lo de vivir y moverse, quedarnos o irnos. Elegimos, apostamos por una cosa, pero tenemos que vivir aquí, que hay personajes que están todo eso con esa dicotomía, por ejemplo, Sorin, que está diciendo, no, no, yo me voy, yo toda una vida he querido hacer esto y esto y esto, pero yo me voy a la ciudad y sigue con eso.
Entonces lo de la naturaleza, no campo, ciudad y naturaleza, y nosotros aquí destruyendo allá donde vamos, es un tema que está muy bonito dibujado, pero para nosotros es una realidad con la que estamos cada día Sí, chocándonos de bruces, ¿no? de hecho, es una de las cosas más vigentes, yo creo, en Chekhov, o que a mí me sorprendían mucho, que es ese discurso con respecto a la naturaleza, que no está tanto presente, está un poco presente en La Gaviota, pero está a lo mejor más en el jardín, ¿no? el jardín Claro. de los cerezos y en Tío Vania también, que era una preocupación que ella tenía, el que estamos destrozando con nuestro, estamos destrozando el lugar en el que vivimos, y eso Chekhov ya lo tenía muy presente, que es normal porque ya estaba en la industrialización, pero que te sorprende, bueno, allí en Rusia era menos, pero que te sorprende mucho que lo tuviera, que fuera tan consciente de hacia dónde estábamos yendo y el peligro que corríamos, y que ahora lo tenemos tan aquí, o sea, aquí y ahora. Y lo de ficción y realidad también hay algo que estoy recordando cuando empezamos, que era también otro de los puntos en los que queríamos investigar en el proceso, y es como estamos ahora mismo los cuatro, estamos en lo digital, estamos en una pantalla, no nos estamos encontrando, y es todo a través pues de eso, de formatos que siempre se han relacionado con la ficción, ¿no? Y esto de observar y ser observado y ser ficción y ser realidad ha sido también un camino donde hemos querido darle espacio, y luego es verdad que las cosas en el proceso se colocan, no se colocan, se transforman, no se mueven, pero también fue un punto de partida. Estamos todo el rato mirando, pero que nos miren también, que nos miren, que estamos aquí como supermonos, que además estoy hablando en esto es muy común, estás hablando con alguien, pero de repente se están mirando de a ver si yo en el cuadro estoy bien. Bueno, pues en la vida, como muchas veces hemos mencionado, no es lo mismo cuando estás en una conversación dos en un restaurante y hay dos y un tercero mirando. Pues todo cambia. No sé si tenéis vosotros esa misma sensación después de todo el proceso de la función, pero es una de estas funciones que uno imagina todo el rato cuál es la historia que sigue a esos personajes, cómo continuaría su vida, porque es como que se queda tan abierta, ¿no? Es una sensación de yo querría saber más y luego qué. Alicia, ¿qué piensas tú? Alicia, manifiéstate. Me manifiesto. Te paso la patata caliente, venga. Bueno, la verdad es que sí que ¿os acordáis de un comentario que hizo Pablo Chávez, que hizo la escenografía, de qué pasa con estos personajes luego? ¿Qué le pasa a Nina luego, no? Yo la verdad que no me he ido tan lejos y me quedo más en lo que está pasando en la función ahora, porque me parece, o sea, no sé muy bien, no me imagino, no sé qué pasaría luego, me imagino mucha tristeza, la verdad. Me imagino como, igual que me parece futurista, o como que se anticipa el monólogo de la obra de Treplev, ¿no? De no quedan animales, no quedan seres vivos en la Tierra, no contiene, ¿no? Y parece que a estos personajes cosas buenas poco les van a pasar. Pero bueno, esa es mi opinión ahora mismo. Bueno, la obra termina con una pérdida. O sea, la obra termina y sucede una pérdida, y una gran pérdida que afecta a todos. A todos. Porque que Nina perdiera en Moscú cuando viaja, perdiera un bebé, solo le afecta a Nina. Pero, por ejemplo, la gran pérdida del personaje. O sea que esa luz de la que hablamos, del final, hay que buscarla, ¿eh? La función sí termina ahí pero... Para mí es que lo identifico tanto, o sea, nos identifico a nosotros mismos tanto con los personajes. Me parece tan real que en realidad, ¿qué les puede pasar? Para mí cualquier cosa, pero como en mi vida, quiero decir, cosas malas y cosas buenas. Cosas malas y cosas buenas que es verdad que hay con una sensación de tristeza, pero que o sea, como que según va pasando el tiempo, creo que vivir es duro.
Pero esa es mi forma de verlo. Habrá gente que diga, no, vivir es maravilloso. Vivir tiene cosas maravillosas, es muy bonito y te da la luz y que momentos y te enamoras y te pasan cosas preciosas, pero vivir es difícil y tiene sus momentos y hay que ir encajando lo que es estar aquí en el mundo y entender que te vas, entender que no consigues todo lo que quieres, preguntarte para qué has venido y te pueden pasar, pues no sé, tienen vidas para mí tan parecidas a las nuestras. No, cada uno con la suya, pero y te pasa con la gaviota y te pasa también con Tío Vania y te pasa, les escuchas y dices, pues todos hemos atravesado en algún momento de nuestra vida este instante en el que nos sentimos así, perdidos o sin saber qué hacer. Bueno, ya la entrevista va a llegar a su fin, pero antes de despediros, esta sección se llama Sin café como excusa, así que ya puestos a imaginar de un futuro, pues vamos a imaginar ahora. A todos nuestros invitados les proponemos una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje de ficción con el que os tomaríais un café sin dudarlo. Yo Virginia Woolf. Alicia lo ha tenido claro. Sí, es que es bastante obsesión mía. O sea, lo tengo muy claro. Me encantaría. Yo me tomaría un café con mi abuela, pero no es de... Aprovechando, has dicho, no tienen por qué Hombre, estar ya aquí. que se puede. Me tomaría un café con ella. Pues fíjate, yo creo que como venimos como de todo esto de la ficción, se me ha cruzado Fernando Fernán Gómez. Y es como, yo no sé, yo con este señor me tomaba un café y me pasaba una tarde entera, porque a veces digo, qué pena no haberle conocido no sé por qué. Yo No puedo haber ampliar, coincidido en el tiempo. porque ahora he dicho con mi abuela, no yo con todos mis abuelos. Y me pasaría también por la reunión del café de Alicia. Y luego ya, para cerrar un poquillo por la de Rodolfo. Pasarías por Por la de casa. Alicia seguro. Bueno, gracias por acercarnos a estas gaviotas. Mucha suerte con el proyecto y bueno, ahí está en el umbral. Decidme hasta cuándo. Pues ahora nos quedan 2 jueves, el jueves 9 y el jueves 16 de febrero a las 8:30. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a ti. A ti. A ti.